Ayer ya habíamos trabajado algunos datos de entrada, entonces vamos a abrir ese archivo, ¿no? Entonces, abrimos el archivo de ayer que yo le he llamado ejercicio. Ingeniero, buenos días. Buenos días, que habíamos grabado ayer. Abrimos, ¿no? Bueno, y aquí están los datos que habíamos colocado ayer. Habíamos colocado un subtítulo. Teníamos 8 subcuencas que también tienen eh, varios ríos, ¿no? Entonces el día de ayer habíamos trabajado con esta información de 4 ríos, ¿no? Que habíamos visto que de acuerdo a este esquema de los aportes de las distintas subcuencas, ¿no? Que eran el río 4, el 5, el 7 y el 8. Esos ríos deben ser tabulados porque reciben aportes de otras cuencas aguas arriba, ¿no? Entonces habíamos colocado esos datos con la longitud de cada río, el número de Manning, la pendiente y sus dimensiones, ¿no? Y todo esto es fácil de determinar en campo. O sea, si yo estuviera realizando un proyecto real, estos datos los determinaría ya sea con un sistema de información geográfica o midiendo las dimensiones en campo, ¿no? Entonces todo esto se puede sacar de manera directa. Después de hacer eso, hemos colocado las características de las 8 subcuencas y hemos colocado en la tercera columna el lugar donde, o mejor dicho, el río al que descarga cada una de esas 8 subcuencas, ¿no? Entonces, recordando, por ejemplo, la subcuenca uno grados por el área, ¿no? Y el tiempo de concentración. Ahora, ¿por qué tengo números de curva ponderados? Porque normalmente lo que voy a tener, voy a abrir una nueva pantallita. Normalmente lo que voy a tener en una subcuenca es esto, ¿no? Entonces puedo tener una determinada subcuenca que va a estar conformada por un río principal, ¿no? Y normalmente esta subcuenca puede estar conformada por distintos usos de suelo, ¿no? Que lo voy a hacer en verde. Entonces esta subcuenca puede tener una fracción que esté cubierta por un determinado uso de suelo. Digamos, esto puede ser, no sé, zona urbana, por decir, ¿no? Puedo tener una zona urbana, puedo tener otra fracción, digamos acá, cubierta por, no sé, pastizales, ¿no? Puede ser, no sé, bosques, digamos, ¿no? O puedo tener, incluso puedo tener zonas rurales, ¿no? O agrícolas, donde puedo tener distintos tipos de cultivos, ¿no? Entonces, lo que debo determinar para cada subcuenca es esta cobertura de uso de suelos, ¿no? Deberé determinar el área cubierta por cada tipo de cobertura y además, como el modelo TR55 utiliza el método del número de curva para definir la infiltración y el escurrimiento directo, ¿no? En el método del número de... Y si ustedes recuerdan de la teoría del número de curva, tenemos 4 grupos donde a cada grupo hidrológico le corresponde alguna condición de infiltración principalmente y de humedad del suelo, ¿no? Entonces, si tengo suelos altamente permeables, por ejemplo, estaríamos en el grupo hidrológico D. Y si tengo más bien suelos con poca profundidad, con bajos niveles freáticos de baja profundidad, etcétera, tengo el grupo hidrológico A. Y así, ¿no? Entonces, si ustedes revisan, por ejemplo, en el texto de Bentechov, ahí, o en cualquier libro de hidrología, también puede ser el libro de Aparicio, o cualquier libro, o el de Maidment, cualquier libro de hidrología, si ustedes revisan el concepto del método de número de curva, van a ver eso, ¿no? Calcular del ejemplo que estamos trabajando, tendré que hacer ese trabajo para las 8 subcuencas, ¿no? Bueno, y en este ejemplo ya está definido, fíjense, en esta tablita tengo para cada una de las 8 subcuencas, tengo el uso de suelo, ¿ven? Para cada cuenca, tengo las áreas cubiertas para cada grupo hidrológico, ¿no?
Entonces, por ejemplo, para esta cuenca que para nosotros era la cuenca 1, si no me equivoco, ¿no? A ver, esta es la subcuenca 1, ¿no? Entonces, para la subcuenca 1, de acuerdo a este ejemplo, tengo tres usos de suelo. Tengo zona residencial, tengo pastizales en condiciones adecuadas y tengo bosques en condiciones adecuadas. ¿Ven? Si me voy a la otra subcuenca, voy a hacer el ejemplo para una subcuenca, digamos la primera, ¿no? Y lo mismo tendrían que hacer para las demás subcuencas, ¿no? Entonces, digamos, voy a tomar solo de ejemplo, voy a tomar la primera cuenca, ¿no? Ya, entonces ya está copiado, me voy a ir residencial, pastizales y bosques, ¿no? Todos pertenecen al grupo C, de acuerdo a las características que tiene esa zona, y las áreas, y bueno, este 40, 80 y 55 son las áreas en acres, ¿no? Pero nosotros no estamos trabajando en acres, sino en kilómetros cuadrados, ¿no? Entonces tenemos nuestro factor de conversión, ya lo teníamos acá, un acre son 0.00 puesto inicialmente, ¿cuánto era? ¿Dónde está? Ah, bueno, 0.71 habíamos calculado, ¿no? Bueno, me está saliendo un error de 0.01, que es por errores de redondeo nada más, ¿no? Entonces no hay problema. Estoy trabajando con las mismas áreas, ¿no? Entonces está bien. Listo, entonces voy a colocar esta información en el programa. ¿Cómo se hace eso? Entonces voy a borrar esta área porque el programa la va a calcular automáticamente. La voy a borrar. Y me voy a ir acá a la tercera pestañita que dice datos del proyecto y la primera opción que dice detalles de uso del suelo, ¿no? Y como ven me va a salir una tabla que justamente tiene el mismo formato que esta tabla, ¿no? Tiene el uso de suelo, tiene los 4 grupos hidrológicos, fíjense. A la izquierda tengo los distintos usos de suelo. Tengo los 4 grupos A, B, C, D. Y en negrillas tengo los valores de número de curva. Entonces, por ejemplo, si me voy a, no sé, digamos acá, aquí está bosques en condiciones pobres, grupo A, el número de curva es 57, ¿no? Entonces ya está tabulado por defecto los valores de números de curva para distintos tipos de cobertura y grupo hidrológico. Lo que debo introducir es, en estos recuadros blancos, debo introducir las áreas. Eso es lo que debo hacer, ¿no? Entonces, perfecto, lo único que tengo que hacer es buscar las categorías. Entonces, lo primero que debo buscar es distrito residencial con lotes de 2 acres, ¿no? O sea, son distritos residenciales con, a ver si calculamos 2 acres en kilómetros cuadrados para que se den una idea de cuántos metros cuadrados, ¿no? En Bolivia manejamos la extensión de los lotes en metros cuadrados. Entonces, si quisiera saber, aquí voy a colocar 2 acres, son más o menos 8.000 metros cuadrados. O sea, imagínense, son terrenos bastante grandes, ¿no? Son ya manzanos, estaríamos hablando de aproximadamente un manzano, podemos decir, ¿no? Entonces, esta categoría es eso, ¿no? Son zonas residenciales con manzanos de 2 acres, ¿no? Entonces tengo que buscar eso acá. Entonces busco a la izquierda, busco esa categoría. Y fíjense, en azul, los títulos que están en azul me dan categorías. Entonces me voy a la categoría que dice, acá está, distritos residenciales de 2 acres. Aquí está, la última fila, ¿no? Y acá debo buscar qué grupo hidrológico. Me dice el grupo hidrológico C. Entonces el grupo hidrológico C, me vengo a esta columna, tengo A, B, C, D, entonces estoy en la columna C y coloco el área en kilómetros cuadrados, porque así estoy trabajando, ¿no? Entonces coloco 0.16. Listo.
Segunda categoría dice pastizales en buenas condiciones. Entonces busco eso, voy bajando. Pastizales, a ver. Aquí está. Pastizales en buenas condiciones, tipo C, área 0.32. ¿Es cierto? Coloco eso. Y por último me dice bosques en buenas condiciones, woods. Entonces aquí está, woods, fair, grupo C, 0.22. Listo. Y he colocado toda la información que requería. Y acá arriba me fijo que esté en la subcuenca 1, ¿no? Si quisiera trabajar en otra subcuenca, aprieto este botoncito y puedo cambiar a otra subcuenca y colocar la información para cada una de las subcuencas, ¿no? Una vez que coloco toda esa información, acá pongo aceptar y fíjense, automáticamente se ha llenado acá el área y el número de curva promedio para toda la cuenca, considerando los 3 usos de suelo, ¿no? Y estos números de curva son ponderados por el área de cada tipo de cobertura. Entonces lo mismo tendría que hacer para la cuenca 2, 3 hasta la 8, ¿no? Entonces, para no perder mucho tiempo, lo mismo tendría que repetir con los demás datos. Entonces, para no perder mucho tiempo, voy a copiar directamente lo que ya tenemos acá, ¿no? Acá están los números de curva ya ponderados. Entonces los voy a copiar. El primero es 77, el otro 73, 66, la 6, 77 también, la 7, 70, y finalmente la 8, 79, ¿no? Listo, lo grabo. Ya tengo los números de curva. Esto se va a calcular automáticamente si ustedes colocan la información correspondiente al uso de suelo, ¿no? ¿Y qué me falta? Para terminar de llenar estas características físicas de cada subcuenca, lo único que me está faltando es el tiempo de concentración. Que como les decía, hay 2 formas de hacerlo. Utilizando las ecuaciones empíricas sugeridas por Bentechov, ¿no? Que a veces las muestro ahorita, están acá. El tiempo de concentración. Por ejemplo, Kirpich, el servicio de alcantarillado de California, la ecuación de Isard, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces tenemos varias ecuacioncitas. Esa es una opción. O la segunda opción es utilizar el modelo conceptual que tiene incorporado el WinTR55, ¿no? Simplemente para que lo vean, ¿dónde introduciría la información del modelo conceptual? En este lugar donde dice datos del proyecto y la segunda opción, detalles del tiempo de concentración, ¿no? Y si entro ahí me va a aparecer esta tablita donde para cada subcuenca, fíjense, tengo una lista desplegable donde debo introducir datos para cada subcuenca. ¿Y qué me pide? Me pide varios datos, fíjense, me pide información sobre el flujo laminar, el flujo concentrado y el flujo en canales. Ahora, si bien este método es bastante interesante, requiere bastante trabajo de campo, ¿no? Porque tenemos que medir los lugares de la cuenca donde se produce flujo laminar sobre la superficie, donde empieza a concentrarse el flujo y finalmente el flujo ya en canales, en ríos, ¿no? Entonces tengo que medir los 3 componentes. Y muchas veces eso es bastante complejo o a veces no se puede realizar, ¿no? Entonces, generalmente este método es recomendable en pequeñas cuencas y para grandes cuencas es mejor utilizar alguna de las ecuaciones convencionales, ¿no? Entonces, en este caso podemos utilizar la ecuación de Kirpich, que simplemente requiere 2 datos, ¿no? La longitud del río desde la cabecera de la cuenca hasta la salida de cada cuenca, que debe estar dada en pies, y el segundo factor es S, ¿no? La pendiente media de la cuenca.
que bueno, debe estar dado en pie sobre pie o puede ser metro sobre metro, no hay problema, ¿no? La única condición que nos impone poder utilizar la ecuación de Kirchhoff es que, acá está, ¿no? En la tercera columna nos dice las condiciones, que se debe trabajar en cuencas que tengan pendientes entre el 3 hasta el 10%, ¿no? Si estamos trabajando en cuencas donde hay superficies cubiertas por hormigón o asfalto, debe multiplicarse el valor de esta ecuación por 0,4, ¿no? No debe hacerse ningún ajuste si se trabaja eh, si se trabaja sobre superficies naturales, ¿no? Entonces, esta es la ecuación que debemos utilizar. Entonces, para eso, ¿qué requiero? Para cada subcuenca requiero información de longitud y pendiente media, ¿no? Eso es lo que me está pidiendo. Entonces, tengo que tratar de buscar esos datos en este ejemplo. A ver. Bueno, aquí me da algo de detalles, ¿no? Fíjense, en esta tablita que dice detalles del tiempo de concentración, me da para cada subcuenca longitudes de flujo laminar, concentrado y en canales. Yo necesito la longitud en canales, porque esa es la que, ay, ahorita va a morir mi batería, de la cuenca, que si se dan cuenta me la está dando también acá. Dice pendiente en pies sobre pies, que puedo tomar esa como la pendiente, ¿no? Entonces me voy a copiar esta tablita. Esto tendríamos que determinar a través de un sistema de información geográfica para nuestras cuencas particulares, ¿no? Entonces en este caso voy a aprovechar que ya lo tenemos y lo copio. Buscar la pendiente para la ecuación de Kirchhoff, ¿no? Esto mejor lo voy a llevar a otra. Lo vamos a llevar acá nomás. 37 y la pendiente elevada a menos 0,385. Y esta ecuación automáticamente me da el tiempo de concentración en minutos, ¿no? Y acá están nuevamente. Bueno, entonces como ejemplo podemos hacer para la primera. Entonces, por ejemplo, para 67, y eso por la pendiente. Esto por la pendiente. Por la pendiente que vale 0,047 elevado a la menos 0 punto tantos, ¿no? Y esto me va a salir en minutos. Y el programa me pide en horas, ¿no? En horas. Entonces debo dividir esto entre 60. 0,17 horas, ¿no? Entonces, ese es el 0,17 horas. Ese es el valor que voy a colocar acá, 0,17, ¿no? Bueno, y el mismo procedimiento repetimos para las demás subcuencas, ¿no? Entonces, a ver si me ayudan a hacer rapidito esto. Por supuesto que si yo comparo estos datos con los que me da el modelo conceptual, me van a salir diferentes valores, es lo que se ve acá, ¿no? Acá tengo otros valores porque acá ya se consideran varios procesos adicionales, ¿no? Esa es la desventaja de utilizar ecuaciones simplificadas como Kirchhoff o demás ecuaciones. Bueno, entonces ya tengo llena esta tabla, ¿no? Ya está completo los datos. Entonces, ¿qué me falta hacer? Me falta especificar cuál es el hidrograma unitario que se va a utilizar y dos, me falta introducir los datos de precipitaciones máximas, que todavía no lo hemos hecho, ¿no? Entonces, como ven, en esta tercera pestañita coloco los datos de la cuenca, ¿no? El uso de suelo, tiempo de concentración, los ríos que también hemos utilizado y
las estructuras, ¿no? Si es que hubiera. Entonces ya he llenado todo esto. Me voy a la cuarta pestaña, donde tengo tres opciones. Tengo la primera opción donde coloco información de tormentas. Tengo la segunda opción donde coloco la distribución temporal, es decir, es para calcular el hietograma de diseño, ¿no? Que hemos visto que hay varios métodos, ¿se acuerdan? Bloques alternantes, el método USCS, método de Huff, etcétera, ¿no? Ahí coloco eso. Y finalmente la tercera opción donde voy a colocar la información del hidrograma unitario. Entonces necesito colocar los tres tipos de información, ¿no? Entonces nos vamos a la primera opción, donde debo colocar los datos de tormenta. Hago clic y me va a salir esta tablita, ¿no? A ver, voy a borrar estos datos. Ya, entonces me sale esta tablita donde, ¿qué tengo? Tengo a la izquierda me permite elegir en esta ventana desplegable cuál es el tipo o la función que voy a utilizar para disgregar la tormenta de diseño, ¿no? Entonces, como el TR55 ha sido generado por el USCS, entonces por defecto, utiliza el método del USCS, ¿no? Para calcular el hietograma de diseño. Y lo que puedo seleccionar es el tipo de lluvia, que si se acuerdan había 4 tipos, ¿no? Tipo 1, 1A, 2 y 3, ¿no? Y tengo otros más. Entonces, normalmente si utilizamos este método, yo les recomendaba usar el tipo 2, ¿no? Ahora, si no se utilizara el método USCS, se utilizara más bien, digamos, el método de bloques alternantes, ¿qué tengo que hacer? Entonces, si no quiero usar esos métodos por defecto, me vengo donde dice Global Data a la segunda opción, distribuciones de precipitación, ¿no? Y acá, lo único que debo hacer es, entonces, colocarle acá un nombre. Entonces, digamos que fuera bloques alternantes, le colocaría bloques, digamos, ¿no? Y lo que debo hacer es ir colocando acá los valores de porcentaje de precipitación que se va a ir distribuyendo de acuerdo al método de bloques alternantes, ¿no? Entonces, como ya hemos visto cómo se calcula con ese método, ya tendríamos, digamos, esos bloques que se construye a partir de las curvas IDF, y después es traducir la información de esos bloques a este formato de tablita, donde a cada recuadrito sucesivo se le va colocando el porcentaje que corresponde a la precipitación, ¿no? Entonces hay un ejemplo de eso en el manual del TR55, hay un ejemplo de eso. Es el ejemplo 4. A ver, voy a avanzar un poquito para que vean. Aquí está, ¿no? Entonces, en el ejemplo 4 del manual del TR55, aquí está. Dice, es un ejemplo donde se va a introducir una distribución de la precipitación definida por el usuario, ¿no? Entonces acá, bueno, empieza llenando los mismos datos que ya hemos visto. ¿Dónde está lo importante? A ver. A ver. Un ratito. Acá está. ¿Ven? Entonces, acá se coloca de esa manera, ¿no? Entonces nos vamos a esa ventanita que hemos visto, a la distribución definida por el usuario, y debemos colocar, fíjense, partimos desde 0 y llegamos hasta 1. Entonces, ¿qué significa esto? Son los incrementos de precipitación, pero en porcentaje, y son precipitaciones acumuladas, ¿ven? Por eso va desde 0 hasta 1, desde 0 hasta 100%, ¿no? Entonces, en el primer intervalo de tiempo es 0%, en el siguiente intervalo de tiempo es 3%, luego 6, 9, 12, 15, 18, etcétera, hasta llegar al 100%. Entonces, ¿cómo haría eso en la práctica? A ver, simplemente para que quede claro.
lo siguiente, ¿no? Entonces, primero, paso 1, le voy a poner, el paso 1 sería generar el hietograma de diseño. No tengo la ñ, disculpe. Generar el hietograma de diseño por bloques alternos, ¿no? Eso ya hemos visto el método. Entonces, ¿cuál es el producto de hacer eso? Que voy a tener lo siguiente, ¿no? Voy a tener, a ver, perdón un ratito. Hietograma de diseño con el método de bloques alternos, que en una diapositiva anterior vimos que surge de las curvas IDF, ¿no? Entonces, originalmente tenemos acá tiempo. En realidad esto es duración. Entonces, acá tengo... Estoy en esto. Acá tengo duración. Acá tengo intensidad. Y tengo una familia de curvas, donde cada curva le corresponde un periodo de retorno, ¿no es cierto? Entonces, seleccionado el periodo de retorno y la duración para un determinado tiempo de concentración, y un periodo de retorno de diseño, voy a tener la curva IDF, ¿no? Y con esa curva IDF nosotros vamos construyendo los bloques alternos con el método que hemos visto en una diapositiva anterior. Entonces voy a tener esto, ¿no? Ahora, ¿cómo se introduce estos datos en el TR55? Entonces lo que tengo que hacer es ir acumulando estas precipitaciones. Entonces tendría que construir la curva masa, ¿no? Entonces, a partir de los bloques alternos, voy a hacer lo siguiente. Voy a tener el tiempo acá y acá voy a tener la precipitación acumulada. Entonces, le estoy colocando sumatoria de P, que significa ir acumulando los valores sucesivos, ¿no? Entonces, si esto valía, por ejemplo, 5, este digamos que valía 8, 11 y digamos 3. Entonces tengo que ir acumulando estos valores sucesivamente para construir la curva masa, ¿no? ¿Y cómo se hace eso? Entonces el primer valor, bueno, partimos de 0 obviamente, ¿no? Luego, para este mismo intervalo de tiempo, voy a tener 5, el primer valor. Para el siguiente intervalo de tiempo voy a tener 5 más 8, 13. Para el siguiente intervalo voy a tener 13 más 11, 24. Y finalmente, para el último intervalo, 24 más 3, tendré 27. ¿Se dan cuenta? Entonces construyo la curva masa, sumando o acumulando los sucesivos valores, ¿no? Pero además, este método, como ven, me pide los valores expresados en porcentaje. Eso quiere decir que acá debo finalmente esta curva transformarla en una curva masa porcentual o adimensional, y para eso, ¿qué haría? Dividiría cada uno de los valores por el total, el 27. Entonces, cada uno de estos valores, entonces, para obtener la curva masa adimensional, dividimos los valores respectivos por el total. Entonces tendría que dividir 5 entre 27, 13 entre 27, 24 entre 27 y 27 entre 27. ¿No? Por eso va desde 0 hasta 100%, desde 0 hasta 1. Y así se arma, ¿no? ¿Y en qué orden se va colocando? En orden de filas y columnas. Entonces, el primer valor va en la primera fila, luego la siguiente columna, así. Cuando terminamos la primera fila, pasamos a la siguiente. Y seguimos avanzando de izquierda a derecha. En ese sentido se va colocando estas funciones de distribución,
¿no? Así deben colocar, por favor, de esta manera, ¿no? Cuando construimos, construimos distribuciones generadas por el usuario, ¿ya? Entonces así se tendría que hacer. Listo. Entonces en este ejemplo que estamos trabajando, lo que voy a hacer es, esta página era 92, creo. Sí, aquí está. Entonces lo que voy a hacer acá es, no voy a usar el método de bloques alternos, ya sabemos cómo tendría que hacer, sino voy a trabajar con el método por defecto, ¿no? Entonces acá simplemente me vengo acá y digo, sí, que voy a utilizar el tipo 2, entonces lo mantengo así, y a mano derecha lo que me va a aparecer es lo siguiente, ¿no? Entonces me aparece dos columnas. Una columna donde tengo periodos de retorno y una segunda columna donde tengo la precipitación máxima en 24 horas. Entonces, fíjense, ¿de dónde saco estos valores? Simplemente de la curva IDF, ¿no? Entonces, yo puedo, si yo ya tengo una curva IDF definida para el proyecto que estoy trabajando, lo único que tengo que hacer es, para el tiempo de concentración respectivo y los periodos de retorno que tengo en esta tabla, voy colocando las precipitaciones máximas en 24 horas. Eso coloco aquí, ¿no? Lo bonito de esto es que puedo modificar el periodo de retorno. En este caso se trabaja por defecto con 7 periodos de retorno diferentes, 1, 2, 5, 10, 25, 50, hasta 100 años. Pero si yo quisiera trabajar con otros periodos de retorno, puedo borrar. Digamos que en lugar de 100 quiero 200, coloco 200 y acá hasta 1000. Entonces puedo colocar eso, ¿ven? Puedo colocar 200 años, 1000 años, si quiero 500 años, lo que yo quiera. Puedo modificar este orden, ¿no? Entonces eso es lo bonito de este programa, que me permite cambiar los pedidos de retorno a los que yo quiera calcular, ¿no? Entonces ya, digamos, lo voy a mantener así en 100 y en 1, ¿no? Como es por defecto. Entonces, en el caso de este ejemplo que estamos trabajando, acá está. Se tienen estos datos, ¿no? Que han sido determinados a partir de una curva IDF, solo que están dados en pulgadas. Entonces vamos a modificar estos valores para llevarlos a milímetros, ¿no? Entonces vamos a copiar estos mismos valores, pero en milímetros. Lo único que hay que hacer es multiplicar cada valor por 25.4, ¿no? Que es la conversión de pulgadas a milímetros. Repito, lo único que hay que hacer es multiplicar cada valorcito en pulgadas por 25.4 y me da ya estos valores en milímetros, ¿no? Ya está. Listo. Entonces ya estaría llena la tabla y estoy diciendo que voy a usar tipo 2. Entonces pongo aceptar. Listo. Ya no necesito irme a la segunda opción porque estoy usando el método por defecto. Entonces lo dejo. Y finalmente en la tercera opción me permite especificar un hidrograma unitario adimensional si es que no quiero utilizar el método por defecto. ¿Cuál es el método por defecto? El que aparece en esta pestañita. ¿Ven? Dice hidrograma unitario adimensional, se va a usar el método estándar. ¿Cuál es el método estándar? Entonces, a ver, acá tengo. El método estándar es este, ¿no? El método estándar que utiliza el USCS, esto lo han debido ver en la materia de hidrología, el método estándar es el del hidrograma unitario triangular, o que también se llama el hidrograma unitario del SCS, que hace esto, ¿no? Lo que dicen estas ecuaciones. Lo que hace es, bueno, suponer que es un hidrograma unitario triangular. A ver, tal vez podemos colocar acá. Ese valor le llamamos UP. Y esa ordenada máxima se va a alcanzar en un tiempo igual al tiempo al pico, ¿no? Entonces, este es el método del USCS.
Ahora, ¿cuáles son las ecuaciones que plantea? Las que se ve acá, ¿no? Entonces dice, es un hidrograma adimensional, quiere decir que no tiene unidades, ¿no? Donde la ordenada del pico del hidrograma unitario está dado por un coeficiente C que multiplica al área de la cuenca dividido entre el tiempo al pico del hidrograma unitario, ¿no? Bueno, acá tengo casi todo listo, ¿no? A es el área de la cuenca, C es un coeficiente que vale 484 en en el sistema inglés o 2,08 en el sistema internacional, ¿no? ¿Y cómo calculo el tiempo al pico? Simplemente el tiempo al pico está dado por el delta t dividido entre 2, donde delta t es el intervalo de tiempo seleccionado con el que estamos trabajando, y más un tiempo de retardo. Y ese tiempo de retardo se calcula, aquí está, como 0,6 veces del tiempo de concentración. Entonces, como nosotros ya tenemos calculado el tiempo de concentración, se multiplica eso por 0,6 y ya tendríamos el T lag. Y delta T, bueno, vale el intervalo de tiempo que está usando el modelo, que puede ser cada hora, cada 30 minutos, etcétera, ¿no? Entonces, de esa manera se calcula. Y listo, ¿no? Básicamente esa es la idea. Y de esa manera el programa va definiendo, ¿dónde está mi pizarrita? De esa manera el programa va definiendo cada una de estas ordenadas de manera adimensional, ¿no? Ese es el método que se llama por defecto. Pero no es el único método. Si un ingeniero quiere usar otro método porque lo ve más adecuado, se puede utilizar otros hidrogramas unitarios. Por ejemplo, se puede usar el hidrograma unitario de Snyder, de Clark, de Nash, de Temes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, si el usuario dimensionless unit hydrograph, y acá definir nuestro propio hidrograma unitario, ¿no? Entonces deben colocarse las ordenadas respectivas que deben ir en orden ascendente. Entonces digamos que tuviera estos datos, 0, 0,12, 0,25, tiene que ir ascendiendo hasta llegar a 1 y de ahí tiene que bajar, ¿no? Entonces me estoy inventando datos, por supuesto. Digamos que hubiera determinado de esta manera, a partir del método de Clark, ¿no? Entonces, si yo defino mi propio hidrograma unitario, lo puedo incluso dibujar. Aquí está. Este es mi hidrograma unitario definido por el usuario, ¿no? Entonces, ahí está. Puedo dibujarlo con plot, ¿no? Y luego, como lo tengo grabado, ¿ven? Como lo tengo grabado, luego, si quisiera utilizar mi hidrograma unitario personalizado, me vengo acá y elijo HU. Y voy a usar mi propio hidrograma, ¿no? Bueno, en este caso, como es un ejemplo nada más didáctico, vamos a trabajar con el método estándar, que es el triangular, ¿no? Entonces simplemente coloco estándar y listo, ¿no? Bueno, y con eso ya tengo todo. Entonces, una vez que he llenado los datos del proyecto que corresponden a la cuenca, los datos de la tormenta de diseño que sale de la curva IDF, que lo he distribuido temporalmente con algún método que ya conocemos, ya sea del USCS, de HAF, bloques alternos, etcétera, y he definido mi hidrograma unitario, ya puedo irme a la pestañita que dice Run, ¿no? Correr el modelo, y fíjense, me sale esto, me pide que marque los periodos de retorno para los cuales yo quiero calcular la crecida de diseño, ¿no? El hidrograma de crecidas. Entonces digamos que quiero para 50 y 100 años. Entonces hago eso, marco y coloco correr el programa, ¿no? Entonces va a tardar un poquito y me va a salir una tabla de resultados. Entonces en esta tabla de resultados fíjense, me salen dos columnas. Entonces me sale una columna con los resultados para el periodo de retorno de 50 años y una segunda columna con el periodo de retorno de 100 años, ¿no? Y me va a salir los resultados para cada subcuenca. Entonces ahí tengo las 8 subcuencas, tengo los 4 ríos y finalmente tengo
el caudal a la salida de la cuenca. Entonces tengo todo disgregado, ¿no? ¿En qué unidades están los caudales? Entonces me va a dar los caudales pico, o sea, los máximos caudales en, bueno, aquí dice CMC. CMC significa cubic meter per second, o sea, metros cúbicos por segundo. Y además me da el tiempo al pico en horas, ¿no? Entonces, por ejemplo, para la subcuenca 1 y un periodo de retorno de 50 años, tengo un caudal máximo de crecidas de 26.37 metros cúbicos por segundo que se va a producir en 12 horas, ¿no? En ese tiempo se va a producir el máximo caudal, ¿no? Y para 100 años de periodo de retorno es 30.48, como ven acá, ¿no? Y lo mismo para cada subcuenca 2, subcuenca 3, puedo ir viendo los resultados, puedo ver qué pasa en los ríos, ¿no? Ahí está. Y finalmente puedo ver los máximos caudales a la salida de la cuenca. Entonces, este ya es un resultado. Y otro resultado es ver las gráficas, ¿no? Entonces, si quiero ver las gráficas, me vengo. Entonces, acá me vengo a estos botoncitos. Acá hay uno que tiene forma de tablita y otro que tiene forma de gráfico. Si me voy a la tablita, acá puedo marcar los reportes que quiero que genere. Entonces puedo colocar que la descripción, tipo de datos, los máximos caudales, digamos que quiero ver eso, ¿no? Entonces puedo imprimir los resultados, por ejemplo, ¿no? Los puedo guardar y me va a guardar las tablitas. Entonces ahorita lo estoy guardando en PDF. Entonces digamos resultados, puedo guardar, ¿no? Y luego si me voy acá y lo abro, me va a salir el reporte, aquí está, me sale un reporte con los resultados, ¿no? De la descripción del proyecto, los máximos, las precipitaciones máximas para distintos periodos de retorno, ¿no? Y más abajo ya me sale lo mismo que hemos visto en el programa, ¿no? La tabla con los máximos caudales y demás, ¿no? Entonces yo puedo elegir acá, haciendo clic acá donde dice Output Definition, puedo elegir todos los reportes que yo quiero generar, ¿no? Y si coloco Print, bueno, puedo imprimir en físico o guardar como PDF, ¿no? Listo. Y si me voy a este otro botoncito que tiene esta gráfica azul, me va a generar gráficos, ¿no? Entonces acá me dice, seleccione qué subcuenca. Entonces puedo ver para la subcuenca que yo quiera o para la salida de todas las cuencas. Entonces digamos que quiero ver para la salida y 100 años de periodo de retorno, coloco plot y ahí está. Este es el gráfico que me muestra el hidrograma de crecidas, ¿no? Entonces acá puedo ver cómo se va a comportar el hidrograma para este ejemplo, ¿no? Entonces aquí ya me sale, como pueden ver, ¿no es cierto? Listo, y eso es. Entonces ya tendría mis hidrogramas de crecida, con lo que ya puedo pasar a los siguientes diseños, ¿no? Entonces en esto consiste el manejo de este programa, en este caso del TR55.